sublime es tu nombre. Venimos a adorarte, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad. Inicio a nuestro programa Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti con acción de gracias, Padre, por permitirnos un sábado más estar aquí en este lugar para compartir, Señor, de tu presencia, para que a través de nosotros, Señor, seas tú hablando a cada persona que nos está sintonizando en esta hora, Señor. Te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia, Padre. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos y dándonos palabras, Señor, que tú sabes que este pueblo necesita, Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y te pedimos, Señor, que seas tú abriendo oídos, Señor, para que tu palabra penetre allá directo a su corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, y me voy a permitir leer para ustedes en el Salmo número 29. Espero que tengan, amados oyentes, la Biblia ahí al lado para que puedan corroborar lo que aquí se dice, que estamos hablando, lo que está escrito en la palabra de Dios. No es palabra de hombre, sino palabra de Dios, la que se habla en este programa. Y me permito leer para ustedes, dice así el Salmo 29. Poder y gloria de Jehová. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová del desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Dios bendiga su hermosa palabra, donde vemos esa manifestación, esa gloria, ese poderío, esa soberanía de ese Dios maravilloso a quien le alabamos y a quien le adoramos. A ese Dios que tiene el control de todo, porque Él es el creador de nuestro universo. A Él le damos la gloria y le damos la honra. Bueno, y en esta hora también damos la bienvenida a todos, a los pastores que nos acompañan en esta tarde. Gloria a Dios que tenemos aquí 3 pastores que nos están acompañando, o sea que vean, un muy buen alimento de la palabra de Dios vamos a tener en esta tarde, que siempre, porque Dios es muy bueno y a Él yo le doy gloria y le doy honra. Saludamos al pastor Alex Mercado. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Evodia, por esta nueva oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Gloria a Dios, sí. Al pastor Jesús Angulo de Ávila. Pastor Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, hermana Evo, y muchas gracias por la invitación. Amén. Y a un pastor que se nos había extraviado algunos sábados y nos estaba haciendo falta, el pastor Gabriel Jiménez de nuestra iglesia bautista Manantial de Jehová Jireh. Aquí me está diciendo Bobby, sí señor, tenía como ¿cuántos sábados que no venía? 2, yo creo que era como 3 o 4, pastor Gabriel, tenía rato. Y otro que se nos ha extraviado también, el pastor Francisco Mendoza, desde aquí
Pastor, recuerde el programa Alto y Sublime. Lo esperamos y yo sé que nuestros oyentes también lo esperan. Le amamos mucho en el amor de Cristo. Y bueno, y también le damos la bienvenida a cada uno de los oyentes. Hay algunas personas que siempre están ahí al pendiente del programa y le enviamos ese cordial saludo, ese abrazo fraternal en el amor de Cristo. La hermana Ana Neira, el hermano Pedro Guars. Hermano Pedro, recuerde que aquí está pendiente en esta mesa de trabajo, la hermana Ana Rodríguez y la hermana Elina Mercado y muchos hermanitos que están siempre ahí pendientes. Y a ti, amado Radio Escucha, muchas bendiciones para tu vida. ¿Y quién les habla? Evodia Andrade. Ay, me iba a saltar a alguien muy especial aquí para nosotros. Roberto Bobby Orozco, aquí en el control de los equipos. Robert, gracias por tu atención. Y bueno, y antes de comenzar sobre el tema que vamos a tratar, vamos a anunciar los teléfonos 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. A este número usted puede enviar un mensaje por WhatsApp, 320-546-5636. Los fijos de la emisora, 349-3929, 349-3548. Bueno, y ahora sí vamos a dar curso al tema en el día de hoy. Dice, el tema de hoy es el libre albedrío. Aquí yo tengo un concepto que estuve buscando, a mí me gusta buscar así la definición. Dice, es la capacidad de los seres humanos de elegir ante cada situación que se nos presenta en la vida. Y dice, los seres humanos realmente tenemos ese libre albedrío. Bueno, y aquí hay otra serie de preguntas que la vamos desarrollando, pastores. A ver, ¿quién tiene la palabra? El pastor Alex. Pastor Alexander. El pastor Alexander inicia en esta hora. De todos modos, gracias, consiervo. Así es. Sí. No, bueno, realmente creo que hay una percepción un poco errada de lo que realmente significa el libre albedrío. La definición más corriente de libre albedrío sería algo como la capacidad de hacer elecciones sin ningún prejuicio, sin ninguna inclinación o disposición previas. Para que la voluntad sea libre, debe actuar desde una posición de neutralidad, sin prejuicio alguno en absoluto. Amén. Pero bueno, creo que aquí hay un problema bastante serio y es que si bien el hombre tiene una voluntad que puede ejercitar, una voluntad libre, eso necesariamente no significa que tenga la total libertad, la absoluta libertad de su vida, porque no existe algo como la neutralidad para tomar sus propias decisiones. Sí. Y ya en programas anteriores hemos venido hablando sobre el tema de la caída, sí. Es decir, aquella penosa aquel penoso primer pecado. Amén. Que nos condujo al pecado original, es decir, a la condición de vivir en pecado. Solo somos libres a menos que cuando Cristo nos libera, solo somos libres cuando Cristo nos libera. Entonces, si la persona no es libre, significa que no es libre o no tiene la libertad absoluta para tomar decisiones. Puedo decidir si tomo agua ahora o no la tomo. No la tomo. Pero eso digamos que es una capacidad natural, pero no tengo capacidad moral, o las personas no tienen capacidad moral para tomar decisiones con respecto a buscar a Dios. Y creo que el tema que hoy nos interesa es un tema más teológico y que tiene que ver con la capacidad del hombre de buscar a Dios. Si el hombre es libre de buscar a Dios o por el contrario no lo es. Amén. O sea que nosotros por nuestra propia naturaleza no tenemos la decisión de acercarnos, de restablecer la comunión con Dios. Sí, es que inclusive la misma palabra
albedrío significa facultad de obrar según su propia voluntad. Entonces, esa capacidad de obrar conforme a su propia voluntad, el hombre no la ha perdido en el sentido como estaba explicando el pastor Alex, en decisiones o elecciones que tienen que ver con su moralidad o con su gobernalidad sobre este mundo. Ejemplo, o sea, el hombre es un ser moralmente capacitado porque Dios le dio esa capacidad, y el hombre el hombre también tiene esa imagen de Dios de personalidad, o sea, de juzgar, de administrar, de decidir y de hacer elecciones. Pero al caer, el hombre al pecar, no es que el hombre pierde esa capacidad, el hombre continúa con esa capacidad de elegir, pero pierde la total facultad de elegir a Dios. Amén. O sea, antes Adán y Eva tenía ese libre albedrío, antes de cometer el pecado. Por supuesto, Adán y Eva eran totalmente libres tenían la capacidad de pecar o de no pecar. Es decir, tenían la plena capacidad de decidir hacer el bien o hacer el mal. Sí. Eso está claro. En las Escrituras. Pero una vez el hombre cae, sus inclinaciones, y en esta parte me gustaría detenerme un poco, sí. Sus inclinaciones son de continuo el mal, y cito lo que las palabras de nuestro mismo Señor dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y escuchen esto, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Es decir, que nos enfrentamos ante una realidad que es aterradora. El primer pensamiento de todo hombre es la maldad. Es el mal. Incluso el mundo ha acuñado un refrán que realmente nos muestra el corazón del que lo dice y el corazón del que imagina algunas cosas. Dice: piensa mal y acertarás. Sí. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a ese tipo de situaciones, decimos: wow, es que lo primero que el hombre piensa es realmente hacer el mal. Solo cuando por gracia común Dios va haciendo correcciones en nuestra vida para que ese mal que pensamos no lo llevemos a cabo y no nos deleitemos en ello, sino que hay un freno para evitar que nuestros pensamientos se concreten y nuestra maldad se concreten. Porque cuántas veces hemos pensado mal y por la gracia de Dios, Dios ha evitado que hagamos ese mal. Ese freno es lo pone Dios, sí, la gracia común. Amén, la gracia amén. Común de Dios. Así es. Hermano Gabriel, ¿tiene alguna...? Tiene que acercarse. Sí, pon el micrófono, por favor, hermano Gabriel, para participar en esto, hermano Gabriel. Sí, yo pienso que lo que ha dicho el pastor Ali y el pastor Jesús realmente es así, ¿no? Eso lo confirma la Biblia. O sea, el libre albedrío que tiene el que piensa el hombre que es diferente a lo que dice la palabra. Así es. Y realmente nosotros podemos ver eso, que una libertad absoluta, totalmente, una libertad absoluta, totalmente libre del control de Dios, es totalmente imposible. Sí. Eso es totalmente imposible. Ahora, la gente muchas veces se pregunta, bueno, pero entonces Dios, ¿por qué permite cosas? Porque en eso muchas veces nos hacen esas preguntas, pastores. Así es. Y realmente uno dice, bueno... ¿O por qué permitió, hermano Gabriel, que correcto. Cayera el hombre? Pero fíjate una cosa, si uno lee, por ejemplo, yo quiero remitirme a una cita bíblica que yo estoy buscando, que nos complementa mucho. Por ejemplo, Salmo 139, 16, ¿qué dice? Salmo 139, 16. Dice 16. Sí. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Eso significa que Dios planea nuestros días antes de que nazcamos. Antes. O sea, Dios tiene el control, y eso es lo que el hombre tiene que
que mirar eso, que Dios tiene el control. Y eso, lo que decía el pastor Ali y Jesús, es que Dios no nos quita la voluntad hasta cierto sentido. Sí. Ahora, si uno, por ejemplo, busca a Job 14:5, ¿qué dice Job? Dice que los días del hombre están determinados. Sí, si leemos eso. Y quiero terminar ahorita con otra cita para darle el cupo también al pastor Jesús y al pastor Ali. Job 14:5 dice, ¿sí? Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Exacto, amén. Hay un límite, o sea, hay un tiempo determinado aquí en la tierra. Dios no te da esa libertad absoluta y eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo y seguramente es porque venimos de raíces religiosas en la cual no nos explicaron bien la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos venido trayendo una cantidad de conceptos errados que yo creo que es la hora en que digamos, bueno, esos conceptos realmente podemos dejarlo. Yo siempre he dicho que así como uno aprende, puede desaprender. Amén, eso es clave. Y quiero terminar algo que me llamó la atención en la búsqueda de estos versículos, de estos capítulos bíblicos. Por ejemplo, en la historia de José. Sí, hay una parte que ustedes saben, si no vamos a leerlo todo por cuestión de tiempo. Si usted busca, mis hermanos que nos escuchan, Génesis 37, capítulo 37, versículos 4, 5, 8, 11, 20, 24 y 28, donde habla de lo que los hermanos de José le hicieron a José y terminaron vendiéndole. Y al final me llama la atención que José, sin embargo, más tarde José le dice a sus hermanos, en Génesis 45:5, ¿qué dice? 45:5, ¿qué dice? Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vida, eso es lo que está diciendo. Permitió que él fuese vendido. O sea, todas esas cosas, así. Eso nos indica y nos confirma que tenemos una decisión, pero nuestra decisión es limitada. Amén. Realmente el que tiene el control de todo, y eso yo quiero que lo tengamos bien claro nuestros oyentes, lo tiene Dios. No tenemos una libertad absoluta. La palabra de Dios dice lo contrario. Amén. Sí, el pastor Orales, el pastor sí, incluso, amados hermanos, recordemos que en la cita que el pastor Gabriel acaba de hacer de Génesis 34, vemos realmente que se confirma el tema de las inclinaciones del corazón. Las inclinaciones del corazón son de continuo el mal. Si tú te das cuenta, el que sugiere la venta es Judá, que posteriormente es regenerado por el Señor y se ve todo un proceso de nuevo nacimiento en Judá cuando él mismo por usar un término, enmienda su error. Sabemos que esto no es de enmendar o no, pero el tema es que vemos que se arrepiente. Que es un arrepentimiento genuino. Pero más allá de eso vemos que las inclinaciones del corazón del hombre son de continuo el mal. No es como muchas veces nos plantean que para que exista el libre albedrío debe haber neutralidad en el alma para tomar una decisión. Pero aquí surge un problema gravísimo. Y es un problema más de tipo filosófico que de otra cosa. Y es que la neutralidad no puede existir porque siempre estamos inclinados a una o a otra cosa. La neutralidad no produce movimiento. Si fuéramos totalmente neutrales para tomar decisiones, no nos inclinaríamos a un lado o al otro lado. Es más, el problema, como dice R.C. Sproul, se vuelve un problema racional. ¿Por qué? Porque no hay motivación alguna para realizar una obra. Pensemos en esto, digamos que hay un animalito, tal vez una mula, y tomo el mismo ejemplo que usa Sproul, y en un lado hay una avena para que coma la mula y del otro lado hay trigo, y la mula tuviera la misma inclinación hacia uno y hacia el otro, ¿qué produciría en el animal? Una parálisis absoluta, porque no podría decidir por alguno de los dos. Sí. Entonces, aquí vemos lo irracional de la neutralidad. Es imposible que nosotros seamos moralmente neutros. Siempre respondemos hacia la mayor inclinación que nosotros tenemos. Y en el hombre sin Cristo, la mayor inclinación que tiene es sin duda el mal, y por eso su respuesta libre
es hacia el mal. Es una respuesta Exacto. totalmente libre. Así Como es. decía Agustín de Hipona, el hombre tiene libre albedrío, pero no libertad. Parece una contradicción, pero Sí, es claro. así. Y el mismo Agustín, me gusta algo que él escribió, él dice que el hombre antes tenía libertad para pecar o no pecar. O no pecar. Ahora tiene libertad para pecar, pero no para hacer el bien. Y en el cielo tendrá libertad para hacer el bien, pero no para pecar. Así, sí, interesante, exacto. Sí, Sí, Y- en el cielo ya no hay pecado ni Ya no hay posibilidad pecado. de pecar. Tomándolo es una forma de decirlo, sí. la verdad es que ya no hay pecado. Claro, y como decía el pastor Ale con relación a la neutralidad, de pronto muchos defienden el tema del libre albedrío, pero los que defienden el tema del libre albedrío en sí están siendo irreconciliables con la doctrina del pecado original y el de la gracia. Así es. ¿Por qué? Porque, por decir, uno de los que impulsó el tema del libre albedrío, si no estoy mal, fue Pelagio, Sí, quien argumentó, no, el hombre no nace con el pecado original de Adán y Eva, sino que ellos fueron responsables, y el hombre cuando nace en un estado de una neutralidad, de que él decide, Sí. a medida que va pasando el tiempo, entre escoger el bien o el mal, o entre escoger a Dios y rechazarlo. Sí. Entonces, vemos que eso es contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces muchos cristianos hoy están influenciados por ese eso. pensamiento pelagiano, aún en iglesias cristianas, sin saber de dónde vino el origen de esa enseñanza. Yo pienso que ahí se ve mucho la prepotencia del hombre, siempre queriendo sentir que él es el que tiene el control y no Dios, haciendo perder esa soberanía de Dios. o queriendo que Dios pierda la soberanía. Sí, amén, así. Por eso, ahí había una pregunta que le si el hombre tiene ese libre albedrío para escoger ser salvo, ¿dónde queda la soberanía de Dios? Hay una parte que yo encontré en Grudem. Wade Grudem, Sí, el teólogo Grudem. bautista. Yo lo encontré y me llamó la atención y lo copié. Hermano Gabriel, acércale, sí. Textualmente lo copié. Y quiero compartirlo aquí en esta mesa. Claro que sí, Eso hermano. es un pensamiento que me pareció muy interesante Sí. por lo que estamos hablando y por la pregunta que usted hace. Grudem dice, y lo voy a leer así textualmente, dice, Dios hace que sucedan todas las cosas, dice, pero lo hace de tal manera que mantiene nuestra capacidad de tomar decisiones responsables, dice. Me parece interesante esto. Y voluntarias, dice, decisiones que tienen resultados reales y eternos y por los que se nos considera responsables. Porque muchas veces podemos estar diciendo, no, porque como Dios tiene toda la soberanía y Dios tiene toda la autoridad y Él es el que nos pone tanto el querer como el hacer, entonces significa que yo no soy responsable del mal Y que por yo lo hago. tanto no hago nada. No hago nada. Entonces, Sí, él responde por mí porque él es mi creador correcto. y o me sea, muevo como una marioneta. sí, pero yo pienso que estamos mal interpretando las cosas. Y a mí me gustó mucho en los cursos que hemos estado haciendo, la cuestión de la hermenéutica, cómo se interpreta la palabra de Dios, porque a veces no es tan literal, sino que hay que profundizarla mucho, y por eso está la parte que se nos ha enseñado, la parte gramatical, la histórica, el concepto teológico, y todo eso es clave realmente para llegar a entender bien cuál es el mensaje. Entonces, a mí me llama la atención lo que dice Grudem. O sea, Dios tiene Dios no te da libertad absoluta, pero tú eres responsable de tus actos. Y lo que estamos hablando aquí, está bien, espiritualmente no podemos nosotros buscar a Dios, pero el mal lo hacemos nosotros porque esa es nuestra naturaleza humana. Sí. Y entonces ahí es donde hay, yo pienso, la confrontación, pero es importante entender de que Dios tiene la capacidad y Dios tiene toda la soberanía, pero yo soy responsable de esas decisiones que yo tomo. Es más, ahora regresando un poco al texto de la pregunta que la hermana Bodi hacía,
el tema aquí creo que es claro cuando nosotros vamos a la Escritura y nos encontramos frente a esta verdad que dice, Dios es soberano. Amén. Y si hay un soberano que es Dios, significa que los hombres no somos soberanos. No pueden coexistir en el mismo universo dos seres que sean soberanos y cuyas voluntades estén opuestas. Eso no puede existir. Por lo tanto, tenemos que tener totalmente claro que la voluntad de Dios siempre se realizará, se hará. Ahora, el tema de nuestra voluntad, de cómo hacer con el tema de nuestra responsabilidad frente a la soberanía de Dios. Alguna vez se le acercaron al gran Charles Spurgeon y le preguntaron, pastor, ¿cómo hago para reconciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre? Y Spurgeon le respondió, ellos no necesitan reconciliarse, los grandes amigos nunca están de pelea. Así es. Porque estamos hablando de doctrinas que son claramente complementarias, pero creo que el principal problema en todo esto es tratar de atribuirle al hombre una libertad que no posee. Y ese ha sido el gran problema en la historia. El pastor Jesús citaba ahora a la discusión Agustín Pelagio, pero la discusión no quedó allí. Más adelante fue Erasmo con Lutero y posteriormente, aunque le llaman una pugna artificial entre Calvino y Arminio. Y digo pugna artificial porque en realidad no fue una pugna entre ellos dos, pertenecían a dos épocas totalmente distintas y los seguidores de Arminio fueron los que trataron de armar el tinglado teológico, por decirlo de esa manera. Pero el hecho es que la discusión teológica ha existido siempre, pero más allá de la discusión teológica, la Escritura, la palabra de Dios, o complementando todo esto, la Escritura, la palabra de Dios siempre ha apuntado en una sola dirección. Y es que el hombre no tiene total libertad, porque como dice Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante, el hombre no puede buscar a Dios, no puede tomar decisiones espirituales que lo conduzcan de vuelta a Dios, sino que requiere ser rescatado para poder venir a los pies de Cristo. Amén, amén. Inclusive, si no fuese sido por la soberanía de Dios en todo el tema de la salvación, creo que ninguno fuéramos salvos, porque si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, dice que pero el hombre natural, amén, sí, o sea, hablando de el hombre común, el que no está en Cristo, no ha nacido de nuevo, no tiene la luz del Evangelio, el hombre natural no, hay una imposición, una negación, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y viene otra negación, y no las puede entender. Amén, así es. Entonces, si el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios por sí mismo, entonces tendríamos que decir que el hombre tiene la capacidad de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios y tiene la capacidad por sí mismo de entenderlas. Entonces, ¿cómo dejaríamos este versículo en el contexto de esa aplicación que el hombre está sacando? Es más, pastorales, Pastor Jesús, sucede que muchas personas leen la palabra y dicen, pero es que yo no entiendo. Uno invita, lee la palabra de Dios y dice, pero es que yo no entiendo lo que está escrito ahí. ¿Por qué? Porque ahí está el hombre natural, pero la parte espiritual necesita ser dada a través del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Y por eso muchos dicen, es más, tildan de loco. Lo que pasa es que ustedes son unos locos, porque dice aquí, porque lo ven así, ¿cierto? Sí. Ahora, pensemos algo, y el tema es aún más serio, porque aunque esto pudiera parecer una simple discusión teológica, no lo es.
porque las ideas tienen consecuencias. Y pensemos por un momento, ¿qué ocurre cuando una persona abraza la idea de que el hombre es libre en este sentido? De que es libre de acercarse a Dios, de que es libre de buscar a Dios. Ocurren los grandes exabruptos. Por ejemplo, una persona puede empezar a aplazar su, abro comillas, conversión, cierro comillas, hasta cuando él crea que es conveniente convertirse. Y así dicen muchos. Y así dicen muchos. Muchos dicen, todavía estoy muy joven o ya yo estoy muy viejo. Voy a esperar, sí, claro. Correcto, algunos dicen, voy a esperar que tenga más años. Incluso yo creo que en esta anécdota la he contado más de 500 veces entre amigos, estoy usando una hipérbole. Y resulta que alguna vez yo iba en un autobús, en un bus de servicio público, y delante de mí, como a 3 bancas, había un señor de cierta edad en ese momento, y él decía, mi esposa es evangélica, sí, y me he dado cuenta de que todo lo que dice ella es cierto, es verdad. Sí. Por lo tanto, yo me voy a meter a evangélico, pero lo voy a hacer después de carnavales. Sí. O sea, entonces, como yo aplazo mi conversión. No, con Dios no funciona así. De acuerdo a mi conveniencia. De acuerdo a mi conveniencia. Con Dios no funciona así. Con Dios el tema del llamado de Dios es un llamado absoluto, irresistible, en donde nuestra débil voluntad, nuestra voluntad caída, nuestros deseos impíos son impactados por el poder del Espíritu Santo, nos es dado un nuevo nacimiento y en consecuencia nuevos intereses que nos hacen desear a Dios. Amén. Porque es que si no deseamos a Dios, realmente no podemos escoger a Dios. Y el hombre natural, como acaba de citar el pastor Jesús en Corintios, en la carta a los Corintios, no percibe las cosas que son del Espíritu, y la razón son locuras. Solo espiritualmente. Solo cuando Dios quita nuestra venda podemos entender. Y eso que dice el pastoral y leí ahorita el pastor Jesús, el hombre es tan así que no puede por sus propios medios buscar la salvación y buscar a Dios, porque eso ya lo tenemos bien claro, pero muchas personas todavía no lo tienen bien claro, y eso indicaría entonces que la salvación sería por obras, y lo cual no es cierto. Y tanto es así que el que provee su propio, el propio Cordero, el que lo provee, ¿quién es? Es el mismo Dios. Sí. Él mismo se proveyó. Sí, ahí podemos usar el nombre de nuestra iglesia, Jehová Jireh. Es la provisión que Dios se hizo a sí mismo. O sea, el hombre no puede hacer nada, porque el mismo Dios fue el que proveyó el sacrificio, proveyó todo para la salvación de nuestra. Entonces ahí está claro, muy indicado, que no es por nosotros, nunca ha sido por nosotros, fue por la gracia de Dios en el cual Él proveyó eso. Ahora, miren una cosa. Hermano Gabriel, disculpe porque es algo, una preguntita que tengo. Ahí estaba leyendo un versículo en Juan 1, 12 y 13, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, basándonos en este versículo, se puede interpretar que el hombre puede aceptar o rechazar a Cristo. Es como, de pronto muchos piensan, no, porque yo creo, a los que creen en su nombre, entonces, porque yo creo, soy llamado hijo de Dios, ¿sí? O sea, se basa ahí en eso para decir yo puedo aceptar o rechazar a Cristo. A ver, si el hombre pudiera, y de hecho el hombre sin Cristo rechaza a Cristo. Lo hace, así claro. Es. A ver, ¿cómo busquemos una manera de ilustrar esta realidad? El hombre siempre ha estado alejado de Dios, siempre. Y siempre lo va a estar, siempre, a menos que Dios irrumpa en su vida de una manera soberana y poderosa. Y quiero compartirte 2 textos en el mismo libro de Juan, es decir, ni siquiera voy a salir de Juan. Del contexto original del libro. Y el primero de los versículos que quiero leer se encuentra en Juan 6:65.
Aquí lo tengo, 6:65. Claro. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Y qué dice más arribita en 6:44? 6:44 dice, esas son las dos citas. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, hay una obra soberana de Dios en la salvación. Es el nuevo nacimiento. Claro, es el nuevo nacimiento. Y en este mismo libro, como bien lo ha dicho el pastor Gabriel, está todo el texto de Juan 3 sobre el nuevo nacimiento. Cuando el Señor nos hace nacer es que empezamos a desear. Mientras tanto, no. ¿Cuál la respuesta del hombre sin Dios a Dios? Cuando se le acerca a su vida, siempre será, no quiero a Dios. Pero la respuesta del hombre que ha sido regenerado será, Señor, ven a mi corazón, aunque ya Dios esté morando en su corazón. Claro, y es que esa parte a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Sí. No significa de que el hombre tenía la capacidad de escogerlo o de rechazarlo. Sí. O sea, el Señor está haciendo una afirmación. Sí. De que yo vine y no me recibieron. Y así va a ser para todo el mundo el día del juicio. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ese es el juicio. O sea, ¿el juicio cuál es? Que el hombre rechaza por sí mismo a Cristo. Pero hay que ver la congruencia teológica que tiene la Biblia con relación al tema del llamado. Porque con los versículos que acabó de decir el pastor Alex, yo quisiera complementarlo con Mateo capítulo 11, versículo 27. Entonces nosotros no podemos hacer de un solo versículo toda una doctrina si ese versículo no se sustenta a lo largo de toda la Biblia, y todo el contexto que es la Biblia. Es más, y me disculpa, pastor, antes de que la hermana Evodia lea, en el mismo texto, en el mismo Juan 1, versículos 12, dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero él no se queda allí, el autor, sino que sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, aunque Dios hace que nuestra voluntad le desee, la iniciativa no es tomada por el hombre, sino que viene de Dios. Viene de Dios. Es un llamado espiritual que es totalmente eficaz para que el hombre desee a Dios. Como lo habíamos dicho, el hombre está, dice la Biblia en Efesios 2:1, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que un muerto escoja vivir. Así es. Ahora, buscamos en Romanos, para que complementar en Romanos 3:12, 3, 10, 11 y 12. Nos dice eso. Vamos a leerlo, mi hermana Evodia. Romanos capítulo 3. De 10. Antes. Aquí tengo Mateo 11, 27. Antes, ok. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, eso es de voluntad de Dios, de soberanía de Dios. Amén. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y con lo que estaba diciendo ahorita el pastor Alex, para cerrar este paréntesis, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. 4:19 dice, sí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Así es, ahí no hay ninguna duda. Causa-efecto. Así es, Él nos amó primero. Bueno, hermano Gabriel, leemos vamos a buscar Romanos para complementar lo que estaba diciendo el pastor. Romanos. Interesante del nuevo nacimiento, de lo que Dios nos hace, de que nosotros por nosotros mismos no podemos. No podemos. Y en Romanos capítulo 3, ¿sí? Los versículos del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto. Hasta el 11. Está así. Entonces, ahí está claro. O sea,
realmente si no fuera por el Señor, el que nos toca, el que nos hace el nuevo nacimiento, porque el que nos amó primero. El nuevo nacimiento viene de Dios para nosotros. Amén, amén. No es que yo busco a Dios, ¿no? Es más, creo que en un artículo, una vez me estaba leyendo un teólogo, creo que era John MacArthur, él decía de que al contrario, porque él estaba tratando de defender, era como una apología que le estaba haciendo ahí, defendiendo ciertos conceptos que estaban diciendo de que el hombre era como un esclavo de Dios, algo así, y él decía, eso es falso, él decía, al contrario, la naturaleza del hombre es que no busca a Dios, o sea, nosotros estamos separados de Dios, o sea, no es que es más, no queremos saber nada de Dios, eso lo estaba diciendo él, y es cierto, porque en la palabra dice, no hay ni uno bueno, no hay justo, o sea, no buscamos a Dios por nuestros propios medios, si así fuera, entonces determinaríamos nosotros la salvación, y no es así. Y eso es claro y yo creo que lo que dijo el pastor Ale complementa bien eso, ¿no? Así es. Bueno, vamos a recordar los teléfonos 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. No se queden con ninguna inquietud en su corazón. Mire qué bendición de tener 3 varones de Dios, 3 pastores, que de lo que le ha dado Dios ellos quieren compartir. Y bueno, porque ya ahorita se nos va el tiempo de continuar, vamos a recordar los servicios de nuestra iglesia Bautista Manantial de Jehová Jireh, calle 33, 2881, servicio hoy sábado a las 6 de la tarde, servicio para jóvenes, mañana domingo, nuestro servicio dominical desde las 10 de la mañana, los días martes y viernes a las 7 de la noche, tenemos ese servicio especial de adoración y alabanza. Y los pastores Francisco Mendoza y Nidia Acuña y todo el cuerpo de líderes y pastores de nuestra iglesia están invitándolos. Y bueno, por favor, llamen y pregunten. Sabe que los temas del Señor y sobre todo en esto, porque yo me he dado cuenta que se habla mucho sobre esa libre decisión. Ahorita el pastor Alex decía de Nicodemo. Nicodemo, un hombre que conocía, era maestro de la ley, le dice, pero parece como que desconocía del nuevo nacimiento, o no, mostró que desconocía del nuevo nacimiento. Y nosotros vemos ahora que hay esa como gran corriente, no sé si llamarlo así, de que están dirigiendo a la gente a que crea que es la decisión de cada cual el aceptar o no aceptar a Cristo. ¿Estoy equivocada, pastor? Sí, estás bien encaminada, no equivocada. Sí, sí. Sí, el tema, tienes toda la razón en esto, Evodia, y el decisionismo, que es el nombre técnico que se ha utilizado para hablar de ese movimiento, si tú te das cuenta, persigue más que la persona haga una oración de fe, que en realidad tenga una vida transformada para la gloria de Dios. Así es. Este movimiento realmente lo inició Charles Finney creo que en el siglo XIX, si no estoy mal, porque después que aparecieron los grandes avivamientos en Inglaterra, sobre todo de John Wesley, Finney toma las enseñanzas de Wesley y las lleva y se producen los grandes avivamientos evangélicos en los Estados Unidos. Pero Finney empieza a realizar este famoso llamado al altar, que no es bíblico, y en donde a muchas personas se les invita a hacer una oración de fe. Es más, métodos de evangelismo tan conocidos como las campañas, hasta el mismo evangelismo explosivo, tienen como meta final que la persona reciba a Cristo, pero a través de una oración de fe, cuando en la Escritura no se muestra esa figura. Ahora, ¿por qué es peligroso en mucho esta idea decisionista basada sobre todo sobre una creencia fuerte en el libre albedrío que tiene la persona para decidir? Y es porque muchos pueden haberse engañado o autoengañado, creyendo que están recibiendo en realidad a un Cristo que ni siquiera conocen. Y es un punto bastante serio. Como decíamos ahorita, las ideas tienen consecuencias, porque si preguntamos qué es el Evangelio realmente,
¿Y qué es la verdadera religión? Tenemos que decir que el verdadero evangelio es como lo definió nuestro Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Exacto. Y esa es la vida eterna, ese es el evangelio. El evangelio es una persona, el evangelio es más que una idea, el evangelio es Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa claridad, evitamos sacar conclusiones apresuradas sobre la vida de muchas personas, sino que más bien esperamos confiadamente en que el Señor obre en la vida de esas personas y que realmente Él haya cambiado la vida de las personas que están recibiendo el Evangelio. Ahora, decíamos que el autoengaño es peligroso porque una persona puede pensar que es cristiano sin realidad serlo. Y la única manera en que una persona puede entender cuál es su verdadera condición espiritual es enfrentándose a la palabra, enfrentándose a la ley, viendo cuál es su condición espiritual delante de Dios, y Dios dará en su corazón el deseo por él, el deseo de suplicar, de ser perdonado. Comparándonos con Cristo, alguien comparándonos con Cristo, no con nosotros o con otras personas como nosotros, ¿cierto? Sí, inclusive me acordaba de algo, el versículo que leímos ahorita de Juan 6:44, que si el Hijo no, o sea, si el Padre no lo atrajere. Esa es una palabra griega que también se utiliza, no me acuerdo el nombre de la palabra griega, pero también se utiliza en el pasaje de Hechos, capítulo 21, versículo 30. Dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera, ¿es ese? Le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Esa palabra le arrastraron, sí, es la misma palabra griega que se usa si el Padre no le trajere. Ya. O sea, Dios nos arrastra. Nos arrastra. Nos arrastra. De una manera amorosa. Y tomando nuestra voluntad, pero sí. Nos arrastra hacia Él. Así pero es por es. medio de la... Sí, la palabra arrastrar que dice el pastor Jesús, sí, es como una obligación, es que yo te cojo y te traigo. Y te traigo. O sea, vienes o no. Sí. Y es o sea, no tienes alternativa. No hay alternativa. Sí, por eso es el llamado especial que muchos teólogos llaman también. El llamado irresistible, o gracia eficaz, como se llama en algunos textos. Es muy fuerte, porque si bien el pastor Jesús, creo que es él con la palabra, no recuerdo sí, pero el tema es que no es que Dios te tome como aquella caricatura en donde el hombre cavernícola tomaba a la mujer por el cabello. No, ahí se toma, como hemos hablado, como una alegoría. Sí, porque a veces uno puede pensar que cuando dice arrastrar jalar de una forma fuerte. Es para hablar algo enfático, hacerle una énfasis al llamado. Creo que un ejemplo bíblico vendría bien, el caso de Jeremías. Jeremías en un momento decide, yo no predico más al Señor, no profetizo más, y me voy. Pero ¿cuál es la reflexión de Jeremías? Ya luego llorando, dice, Señor, la verdad yo quise apartarme, pero es que dentro de mí hay como un fuego y yo no he podido resistirte, y la única alternativa que tengo es venir a ti. Sí. Y con cada uno de nosotros hoy en día podemos decirlo. ¿Por qué venimos a los pies de Cristo? Así es. No, y si nosotros miramos la Biblia, hay una cantidad de ejemplos. El mismo Pablo, como dijo, Pablo le dijo al Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? O sea, ¿y cómo fue el llamado de Pablo? Una persona tan... Hermano Obrero, usted que cita a Pablo, ¿cómo fue el llamado? O sea, él quedó sin vista, quedó así, venía... Y fíjate que Pablo tenía un vasto conocimiento tremendo. Pablo era un tipo erudito, era un tipo que conocía mucho.
Y si tú miras la historia de Pablo, es una historia muy, muy, muy grande. Pero, y al final, ¿cómo se doblega y le dice, Señor, qué quieres que haga? Ahora, si miramos a Jonás también, que huye. Sí, mira a Jonás también, y al final, eso que dice el pastoral es cierto. Hay una cantidad de ejemplos bíblicos que uno se queda asombrado de del llamado ese especial o eficaz que Dios hace en el hombre, ¿no? Y con relación a lo que el pastoral hablaba del decisionismo, cuando se llama a la gente, ven y acepta a Cristo, ven y permítele al Señor que entre en ti, o ábrele la puerta de tu corazón y déjalo pasar, déjalo entrar, como el Apocalipsis, en el versículo de Apocalipsis. Sí, y como si el hombre tuviera la capacidad de cerrarle la puerta a Dios y no, aquí no vas a entrar porque aquí estoy yo y yo soy el que mando aquí. Sí. Pero, como dice el pastoral, eso le ha hecho mucho daño a la iglesia porque se ha desconocido el origen de la fe. O sea, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero continúa diciendo, y esto no es de vosotros, sino don de Dios. Entonces, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando hacemos un famoso llamado al altar, dejamos el versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, muchos lo dejan hasta ahí. Por medio de la fe vas a ser salvo. Entonces parece que la fe fuera del hombre y producto del corazón del hombre. Sí. Pero cuando nosotros avanzamos en el versículo y dice, y esto no es de vosotros, entonces uno dice, ahí hay un pare. Así. O sea, la fe no es de lo que el hombre tome la decisión de sí o no de buscar al Señor. Y si seguimos avanzando, dice, pues es un don de Dios. Amén. O sea, Dios da el don de la fe al hombre para que el hombre, por medio de ese don, ahí sí podríamos aplicar, no sé si estoy mal, pastoral y pastor Gabriel, de aceptar a Cristo. Así es. No, y aquí hay un versículo en Hechos que hay una parte, Hechos 2:47, y el Señor, la parte B, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a los que iban a ser salvos. O sea que es algo, el llamado, Él es el que nos llama y Él es el que nos lleva a Cristo, como veíamos. Bueno, ya casi se nos está agotando el tiempo, hay tantas cosas. Me gustaría, bueno, como el hermano Gabriel tenía días que no venía, para que nos despida él en oración. Hay tanta, en realidad, necesidad de Dios, y miramos y dicen, no, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué está permitiendo que ocurran tantas cosas impresionantes? Y yo me pregunto, más bien, nosotros también, ¿dónde Dios está ahí? ¿Y dónde hemos dejado nosotros a Dios? Sí, antes de que el pastor Gabriel cierre, nosotros queremos invitar a las personas que nos están escuchando, que seguramente no han tenido noticias de Cristo, que entiendan que son responsables por el mal que han hecho, pero que si en esta tarde Dios ha de una manera poderosa hablado a su corazón a través de su palabra, es porque realmente Dios hoy está llamándolos al arrepentimiento. Y nuestra invitación, nuestro llamado es a que se arrepientan. Así es. Y supliquen a Cristo que les conceda el don de la fe para creer, el don del arrepentimiento, para volverse a Él, y que puedan de esa manera empezar a gozar de lo que es realmente la nueva vida en Cristo. Y para los hermanos, los que ya son creyentes, nosotros lo que le decimos es que perseveren en esta maravillosa fe, sabiendo de que han sido tomados de una manera poderosa por Dios y que han sido objeto del especial amor de Dios, y que eso debe producir una profunda adoración y humildad en sus vidas. Amén, amén, así es, pastorales, ese llamado de parte de Dios, y eso es lo que este programa
A través, ese es el mensaje que este programa quiere llevar a todos quienes nos escuchan. Que ese corazón esté dispuesto. Dios, a través de este espacio, se está sembrando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo se encarga de que esa palabra germine y dé fruto de vida. Ahora sí, pues despidamos, pero antes recordarle a nuestros oyentes que esté pendiente los días sábados, desde la 1:30, este programa Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Sábado de 1:30 a 2:30, Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Hermano Gabriel. Vamos a orar, acompáñenme a orar, mis hermanos. Dios, te damos las gracias por este programa, pero también te damos las gracias porque permite, Padre, que tu palabra sea escuchada. Y queremos en este instante, Señor, que muchas personas que nos están escuchando puedan tener ese corazón y esa actitud de arrepentimiento, y que puedan entender, Señor, que tú eres un Dios maravilloso, que eres un Dios dadivoso, y que por ti, Padre amado, nos diste la salvación. Amén. Que podamos entender esa fe, que podamos entender cómo hemos sido salvos, que podamos entender el nuevo nacimiento, Señor. Gracias por este programa, gracias por mis hermanos Alex, por mi hermano Jesús, por su familia, Señor, te oramos por ellos. Y te oramos por nuestra iglesia, Señor, para que nos dé la abundancia de tu Espíritu, para que nos deje el entendimiento de poder comprender más tu palabra, Señor. Mi Dios, quédate con nosotros, bendícenos siempre, Señor, porque esto lo oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y nos despedimos amén. Con el Salmo 29, el último versículo, el 11, dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Colombia está pidiendo paz, pero esa paz plena solo te la puede dar Dios. Dios te bendiga y te guarde. Feliz fin de semana y que tengas una semana bendecida, guardada y protegida por nuestro Padre Celestial. Muchas gracias. Es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer